todos y bienvenidos. En esta ocasión en el panel estaremos hablando acerca de diversas psicopatologías, las cuales han dado mucho que hablar a lo largo de los años. Mucho se ha especulado sobre estas. Es por eso que hemos reunido a este hermoso panel que reúne diversas cantidades de psicólogos para que nos den su opinión acerca del tema, acerca de todas las teorías que se han fundado de estas enfermedades, de estos trastornos. Y entre ellos vamos a estar hablando de psicosis, histeria, estaremos hablando también de esquizofrenia, entre otros que nos han traído ustedes mismos para poder ahondar acerca de estos temas que, como bien sabemos, afectan la psique humana. Así que sin más preámbulos, demos inicio escuchando al psicólogo Germán. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y para empezar hay que indagar en lo que son las bases freudianas. La psicopatología fue principalmente lo que inició lo que era el psicoanálisis para Freud. Fue uno de los temas con los cuales él inició. Y uno de los temas que él veía más era la neurosis, que son enfermedades nerviosas en la persona. Y estas se extienden en tres etapas. La primera, que fue de 1894 a 1900, que era la primera sistematización de los problemas. La segunda, que fue 1900 a 1920, y la última, que fue hasta 1920, que fue la muerte de Sigmund Freud. Bueno, hola, es un gusto estar con ustedes, soy la psicóloga Mayra. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la psiconeurosis. Bueno, la psiconeurosis se relaciona con las vivencias del pasado del enfermo. Esta se divide en dos grupos, la primera se llama neurosis de transferencia, que aquí entra lo que es la histeria de conversión, angustia, y neurosis de obsesiva. La segunda es neurosis narcisista, que aquí entra lo que es paranoia, esquizofrenia y lo que es la melancolía. Existe una gran diferencia acerca de esto que se le determina como metapsicológicos. Y como segundo punto, la perversión se da por tres factores. La primera es la fijación, la frustración de los deseos sexuales y por medio de una represión. La fijación se activa por medio de un factor occidental, que esto vendría siendo lo que es la frustración del deseo sexual. Y la tercera, que es la represión, que siempre representa a la psiconeurosis. Bueno, pues yo soy la psicóloga Jessica y bueno, pues voy a hablarles un poquito más de la sistematización de Freud, que esta pues abarca de 1896 a 1900. Pues esta básicamente nos dice que el paciente no siempre puede traer una neurosis o una psicosis de una enfermedad nerviosa, sino que también va más allá de cuadros clínicos que van a raíz de una fijación en una etapa psicosexual que decía Freud. De ahí tenemos dos subconjuntos que va más allá de la neurosis actual, o sea, de la simple, que esta más allá nos dice que se da como las alteraciones sexuales y abarca la histeria. Luego nos habla de la neurosis de la defensa, que son fijaciones dentro de una etapa, y de igual manera puedo abarcar que se dan muchísimas las represiones. Las represiones igual se dan por las etapas psicosexuales, como ya he mencionado, y pues estas alteran no solamente sus emociones, sino que también alteran su vida social, y que esto va a lo largo de toda la vida del paciente. Ok, hola, buenas noches, yo soy la psicóloga Tere, y pues como mencionó antes el psicólogo Germán, en los años 1920 hubo un giro famoso llamado, el giro de 1920, en el que se introdujo la pulsión de la muerte, que es pues esto a lo que Freud llama como esos impulsos de querer dejarse morir o hacer, es el impulso de Thanatos, ¿no? En el que prácticamente son esas cosas que hacemos que van en contra de la vida, básicamente. Entonces Freud lo introdujo y lo relacionó con esta neurosis, esta psiconeurosis, en las que hay representaciones somáticas, que es cuando el enfermo automáticamente se siente angustiado. Aquí sale la teoría de la angustia, los cuales tienen relación con el complejo de Edipo y con el complejo de castración. Y estos mismos se encontraron un poco sin respuesta acerca de cómo es que realmente
afecta, porque a pesar de que un enfermo sí puede tener esas manifestaciones somáticas en las que pues se siente en el cuerpo, en las que no sé, tiene algún dolor de cabeza, un dolor de estómago, no está muy claro, o al menos Freud no dejó muy claro cómo era realmente que se concretaba, ¿no? Aquí también hay mucha relación con la histeria y con la neurosis obsesiva. Bueno, buenas noches, soy la psicóloga Andrea, me da gusto estar aquí. Antes de empezar con las patologías, me gustaría decir qué significa en sí la palabra las patologías. Para empezar, pato significa enfermedad y logo significa estudio, entonces podemos deducir que esta es una rama que estudia las enfermedades mentales. Dichos estudios busca las causas, los mecanismos, las alteraciones estructurales y consecuencias funcionales. Puedo empezar con la neurosis obsesiva, que es un término usado por Sigmund Freud, que menciona que es un trastorno en el cual la gente se obsesiona con pensamientos que en realidad no les interesan. Estos pensamientos pueden guiar nuestras acciones no deseadas. La causa de esto Freud menciona que es creado por alguna fijación en la etapa psicosexual infantil. Realmente no se sabe si esto es real o no. Podemos pasarlo con la esquizofrenia, que es una enfermedad mental que afecta la capacidad de la persona para poder pensar y actuar de manera racional y perder contacto con la realidad. La causa en sí también no se sabe con exactitud, pero está relacionado con factores genéticos, estructuras del cerebro y alteración de sustancias, o también viene de herencia por parte de la familia. Y por último podemos pasar con la melancolía, que está relacionada más que nada con la depresión, que se manifiesta en individuos como el desánimo, la apatía, y esto puede hacer causa más que nada que no aceptemos hechos o que nos aferremos al pasado, más que nada, entonces afectando un equilibrio emocional. Muy interesante lo que decía usted, psicóloga Andrea. Bueno, yo voy a tocar otros 3 puntos que vienen siendo el fetichismo, la psicosis y la histeria. Bueno, hay que tomar en cuenta que el fetichismo es una manifestación sexual, es cuando es tener una cierta excitación o deseo por alguna parte del cuerpo humano, o a veces incluso por un objeto. Entonces esto a veces se da, un ejemplo de esto es cuando hay una privación en alguna parte, como cuando se le da demasiado estímulo. ¿En qué sentido? Les voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender, que es cuando, por ejemplo, una persona que roba prendas de ropa, ¿ok? Vamos a poner este caso un varón que roba prendas, y esto le genera pues una excitación, un estímulo. ¿Por qué? Porque a lo mejor de pequeño pues le decían, no, tú no tienes por qué ver ropas de mujer, no veas eso. Se le privaba, y en vez de ayudarlo o explicarle una razón, simplemente era un no. Y esto le aumentaba una curiosidad, un deseo del saber por qué no. Entonces esto le daba el sentido de darle una fijación o una curiosidad más grande, y eso le genera un deseo cuando por fin puede hacerlo. Entonces a veces ahí se puede notar un poco más la parte del fetichismo. Es un ejemplo en la parte de la ropa, ¿no? En la parte íntima. Entonces ahí se le puede dar. Hay más ejemplos, pero pues fetichismos existen muchos. Pasando por la parte de la psicosis, pues es una desconexión de la realidad, pues es un trastorno psiquiátrico, pues a veces se da por el uso excesivo de medicamentos, por uso de drogas, o incluso me ayudan en la parte de cuando es genética, ¿no? A veces cuando pasa en la parte genética, pero esto no es que, por ejemplo, mi bisabuelo tuvo y hasta el bisnieto lo puede tener, no. A veces solo se da de una generación, en el sentido de mi papá lo tuvo, a lo mejor yo puedo, ¿no?
a veces no se da en así como mi bisabuelo tuvo, por lo tanto yo puedo tener psicosis. No, eso se da cuando es a través de solo una generación, solo en esa manera. Y pues estas personas no suelen ser conscientes de su comportamiento, y pues esto tiene una atención a través de la terapia y de medicamentos específicos recomendados por el psiquiatra. Esto no significa que al consumir los medicamentos se tiene que desconectar del psicólogo. Todo va con un acompañamiento. Y con la parte de la histeria, desmintiendo lo que algunos creen, que hay gente, crean o no, sigue pensando que la histeria es solo para las mujeres. Y ahí pues está 100% comprobado que no. También los hombres pueden tener la histeria. ¿Por qué? Porque la histeria son niveles muy altos de ansiedad, intensidad y reactividad. Esto, pues algunas consecuencias pueden ser alucinaciones de alguno que otro contenido reprimido, vómitos, impotencia, rigidez e incluso hasta tics. Entonces podemos resumir en esa parte lo que es la histeria. Bueno, pues después de los puntos abordados y de que cada uno de ustedes haya dado su opinión, podemos concluir ciertas cosas. En específico, hablando desde lo que comentó el psicólogo Germán hasta lo que nos habló la psicóloga Tere, podemos deducir que las diversas psicopatologías que se dan en el ser humano requieren, tal y como se plantea, una estructura, es decir, tienen un origen para llegar a un detonante. Lo que podemos encontrar en este caso es lo que mencionaba la psicóloga Jessica, es decir, una fijación. Eso es lo que puede ser un detonante o la causa de una psicopatología. Si bien después de lo que se ha expuesto por los puntos de vista de la psicóloga Andrea y el psicólogo Víctor, sabemos que las psicopatologías tienen diversos orígenes, es decir, hay diversas fijaciones que van a llevar a que éstas surjan, también podemos comprender que no conocen de género, es decir, se pueden presentar tanto en hombres como mujeres. Sí. Otro punto importante que debemos aclarar es que la edad tampoco es un factor que influya. Desde el más chico hasta el más grande puede presentar una psicopatología. Agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes y esperamos tenerlos por aquí muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.